mi nombre es Carolina Ortiz y les doy una cordial bienvenida a este nuevo video en donde hablaremos sobre si se puede o no se puede ser un joven cristiano en estos tiempos. El ser humano durante su vida tiene algunos cambios de personalidad. De hecho, hay algunos estudios que señalan que el ser humano puede incluso llegar a tener 5 cambios de personalidad durante toda su vida. Y estos cambios de personalidad se pueden dividir en las siguientes etapas: los primeros años, la niñez, la adolescencia o juventud, adultez y la ancianidad. Y también durante toda nuestra vida nosotros tenemos que pasar algunas situaciones que pueden ir moldeando este carácter o personalidad. Y un periodo clave para seguir moldeando el carácter de una persona es durante la adolescencia. Y es durante la adolescencia en la cual nosotros tenemos una necesidad por diferenciarnos del resto, por formar parte de un grupo. Y además de todas las características que le acabo de señalar, el adolescente siempre tiene la necesidad, o generalmente siempre en esta etapa, comienza a cuestionar todas las cosas que se les ha enseñado durante su niñez y los primeros años de vida. Y como les había dicho antes también, aparte de que el adolescente tenga esta necesidad de poder formar parte de un grupo, que la psicología se denomina como grupo de iguales, necesita sentirse reconocido por personas. Y ahí generalmente son estas personas que tienen la misma edad, donde puedan compartir gustos en música, en serie y en diferentes ámbitos de su vida. Y obviamente este grupo de iguales puede crear una influencia en estos adolescentes y puede ser tanto una influencia positiva o una influencia negativa. Y ahora vamos a la pregunta principal y que también forma parte del título de este video. ¿Puede un joven en este tiempo seguir a Dios? Y ahora en este tiempo está muy en boga pensar y creer que tú tienes que hacer absolutamente lo que tú quieras porque solamente tú vives una vez. Y con todas estas cosas a veces nosotros podemos pensar, ya, en vez de darnos un mensaje positivo, ahora nos estamos yendo un poquito hacia abajo. Y resulta que ahora, en este tiempo, puede ser completamente imposible seguir a Dios. Pero en la Biblia nosotros tenemos siempre algún ejemplo que nos ayude a poder pensar y decir, sí, en medio de todo lo que nosotros estamos viviendo, aún en este tiempo es posible seguir a Dios. Y tenemos a dos personajes que tuvieron un cambio abrupto en sus vidas cuando ellos eran adolescentes. Vamos a hablar acerca del caso de José y de Daniel. Vamos primero a comentar la historia de José, una historia que es bastante conocida. De hecho, existen algunas películas que nos pueden ayudar a poder entender un poquito más acerca de su historia. José tenía aproximadamente 17 años cuando fue vendido a los madianitas por sus propios hermanos. Para recapitular por qué fue vendido por sus hermanos, José era el hermano pequeño de la familia. Él era el consentido, el amado, ya, el que le daban absolutamente, si él pedía algo, el papá se lo daba. Sus hermanos habían comenzado a crear un tipo de envidia por parte de ellos hacia su hermano pequeño, porque decían, ¿por qué él pide algo y se lo da y nosotros tenemos que luchar tanto para poder conseguir algo que nosotros queramos? Y sus hermanos comenzaron a abrigar esta envidia, y esta envidia comenzó a crecer muchísimo y muchísimo más en cada momento. Y todo llegó hasta un punto máximo cuando José un día se levantó por la mañana y les comentó a sus hermanos que él había tenido un sueño donde ellos se inclinaban ante él. Y fue en ese momento cuando sus hermanos comenzaron a decir, tú tienes todo lo que tú pides algo y nuestro papá te lo da. Es hora, de hecho, nosotros nos vamos a tener que inclinar ante ti. Y ahí la envidia que ellos ya tenían albergada dentro suyo creció muchísimo más. Un día los hermanos, por petición del papá, fueron hacia unos campos para que sus animales se pudieran alimentar. José llegó donde estaban sus hermanos y desde el momento en que sus hermanos lo vieron acercarse desde la lejanía, comenzaron a decir, mira, ahí viene el soñador. Y comenzaron a crear un plan para deshacerse de José. Primero pensaron en matarlo, en eliminarlo completamente. Pero Rubén, que era el hermano mayor, estaba un poco contrariado contra esta idea y comenzó a tratar de conversar con sus hermanos para evitar que José fuese asesinado por ellos.
Había un pozo que estaba bastante cerca de donde ellos estaban y tomaron la decisión de dejar a José en ese pozo y que muriera por causas naturales. Pero Rubén seguía con la misma sensación: no le podemos hacer esto a nuestro hermano, no nos podemos manchar las manos con la sangre de nuestro hermano. Así que lo sacaron y aprovecharon que habían unas personas que eran madianitas y lo vendieron. Fue por esta razón que José llegó a este Egipto y fue comprado por una persona llamada Potifar. Fue en este tiempo cuando José comenzó a ganarse la confianza de Potifar. Pero la esposa de Potifar se acercó a él con algunas intenciones de poder mantener relaciones íntimas con él. Pero José comenzó a pensar: ¿esta situación le agradaría a Dios? Y la respuesta que él mismo dio fue completamente no. Alejó a la esposa de Potifar, pero ella comenzó a gritar y la gente se acercó y comenzó a decirle a las personas que José había intentado violarla. Por lo cual Potifar mandó a la cárcel a José. Fue en ese momento, cuando José ya estaba en la cárcel, que se encontró con dos personajes. Uno era un copero y el otro era el panadero. Los dos estaban un poco tristes porque ellos habían tenido sueños y ninguno de los dos sabía interpretarlo. José tenía el don de la interpretación de sueños. Y es importante aclarar que el don que tenía José no era un superpoder que él tenía, sino que era un don que Dios le había concedido. Al final, José interpretó los sueños del copero y del panadero y ocurrió tal y como José había dicho. El panadero murió y el copero vivió. En el momento en que el copero salió libre, José le pidió que por favor se acordara de él cuando él estuviera afuera. Pero el copero se olvidó completamente de él y pasaron 2 años antes de que recordara que José aún estaba en la cárcel, y sucedió porque el faraón había tenido algunos sueños que él no podía interpretar. Le había pedido a muchas personas que trabajaban para él que le dijeran qué significaba cada sueño, pero ninguno había sido capaz. Y fue en ese momento cuando el copero recordó lo que José había hecho por él hace 2 años atrás y se acercó donde estaba el faraón y le comentó acerca de esto. Y el faraón, en su desesperación, mandó a llamar a José para que él pudiese interpretar el sueño, y finalmente lo pudo hacer. Y tal como había sucedido con el copero, lo que había dicho José que iba a suceder pasó. Habían 7 años donde Egipto tuvo una abundancia de alimento, pero después de ese tiempo hubieron 7 años de escasez. Y el faraón tuvo que tomar la decisión de poder escoger a una persona que pudiese estar a cargo de la entrega de alimentos y de poder proveer de alimento a Egipto para los 7 años de hambruna que iban a venir. Y el faraón escogió a José como la persona que iba a estar a cargo acerca de la recepción de alimentos y después de la entrega de alimentos a las personas que llegaran a Egipto, para que ellos también pudiesen tener alimento. José fue nombrado como gobernador de Egipto a los 30 años. Desde los 17 años que había llegado a Egipto hasta los 30 años, José tuvo que vivir todas estas circunstancias para que su carácter pudiese mejorar y estuviese acepto a poder convertirse en el gobernador y tener tanta responsabilidad. Lo importante de toda esta historia es que durante toda su vida, y a pesar de estar en Egipto, que era una de las naciones más idólatras, porque tenía ídolos para absolutamente todo, José siempre estuvo fiel. Recordemos que él tenía solamente 17 años cuando llegó a Egipto, era solamente un adolescente, pero aún así, y a pesar de todas las cosas que le sucedieron en Egipto, José siempre fue fiel a Dios. Y ahora vamos a hablar acerca del segundo personaje, que es Daniel. También él fue llevado cautivo a Babilonia cuando él solamente tenía 17 años, pero no fue solo, fue junto con varios jóvenes de Israel que los habían considerado capaces. Eran, por así decirlo, lo mejor de lo mejor, porque lo que se solicitaba para que estos jóvenes pudiesen ir a Babilonia era que fuesen instruidos en la ciencia y que también tuviesen buen entendimiento. Cuando Daniel llegó a Babilonia, él tomó la decisión junto con sus amigos de no contaminarse con la comida del reino y solicitaron alimentarse solamente con legumbres y agua. La persona que estaba a cargo de ello de todas formas igual se preocupó un poco porque pensaba que con solamente esa alimentación ellos se iban a poner más débiles y al final no iban a poder formar parte de la razón por la cual ellos estaban en ese lugar. Pero
Dios los premió también por tomar la decisión de mantenerse fieles y les dio mucha sabiduría, y cuando la persona que estaba a cargo de los jóvenes que habían llegado a Babilonia los empezó a comparar con los demás, y ellos estaban mucho más robustos y se veían mucho más sanos que todos los demás jóvenes que habían consumido la comida de Babilonia. Además de toda la situación que sucedió con la comida, también ellos recibieron un cambio de identidad bastante fuerte. Cambiaron sus nombres, con los cuales habían llegado a Babilonia, por nombres de ídolos que ellos tenían en esa ciudad. Y también Daniel, ya cuando estaba mayor, se tomó la determinación de que no podían orar a otro dios que no fuese los dioses de Babilonia, y específicamente a Nabucodonosor. Pero Daniel salía a orar 3 veces al día a su balcón. Por esa razón se tomó la determinación de tirarlo al foso de los leones, la historia muy conocida por todos nosotros. Y al otro día, esperando ya de que Daniel estuviese muerto, lo fueron a ver, pero los leones estaban tranquilos y José estaba vivo. Dios nuevamente había hecho un milagro con Daniel, que había sido una persona fiel desde el principio hasta el final. Estos son los 2 ejemplos que nosotros podemos encontrar de jóvenes que, a pesar de estar en naciones idólatras, donde hubiese sido muy fácil y una excusa muy sencilla de decir, no voy a ser fiel a Dios porque estoy en una nación idólatra donde adoran a otros dioses y no puedo yo confiar en Dios por esa misma razón. Pero estos jóvenes, a pesar de todo, tomaron la decisión de mantenerse puros desde el principio hasta el final. Y por esa determinación que ellos tomaron, Dios los recompensó de diferentes maneras. Ahora, para responder la pregunta que forma parte de este título, ¿puede un joven cristiano seguir a Dios en este tiempo? Por supuesto que sí, pero tenemos que tener muy presente siempre que si nosotros entregamos todo nuestro corazón a Dios, Él siempre nos va a acompañar y siempre nos va a cuidar de cualquier mal que se nos pueda presentar. Así que no importa la edad que tú tengas, no importa si eres un niño, si eres un joven, si eres un adolescente o si eres un adulto, absolutamente da lo mismo la edad. A Dios no le importa la edad, solo le importa que nosotros entreguemos todo nuestro corazón a Él. Así que con esa reflexión vamos a dar por terminado el video de hoy. Fue un gusto poder haber estado junto a ustedes y muchas gracias a todas las personas que han estado apoyando este canal. Aquí en la parte de abajo en la descripción voy a dejar algunos links donde usted puede solicitar algunos cursos bíblicos que puedan ayudar a que su vida espiritual pueda seguir mejorando y que también pueda ayudarle a comprender la Biblia de una forma diferente. Y lo mejor de todo es que son completamente gratis. Y sin más que agregar, nos vemos pronto. Muchas bendiciones.